Buenas, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Matías, soy Movimiento Sur, una agrupación de la facultad, y estoy acá con el profesor Julián Camp, que es docente de la Facultad de Filosofía y Letras, especialmente del Departamento de Historia. Y bueno, los temas que vamos a tocar ahora van a ser temas que inciden dentro de la vida de Filo, porque vimos que muchos estudiantes tenemos la incertidumbre de cómo continuar esta cursada virtual. No sé si sabrán, supongo que ya sabrán, pero en el caso que no sepan, el lunes salió un, eh, un documento de la facultad eh, aludiendo acerca de que básicamente el cuatrimestre va a ser de manera virtual, con todo lo que significa, ¿no? Entonces, la idea nuestra es a través de Julián que nos hable acerca de algunas herramientas, tips que nos puede ayudar en el aprendizaje de conceptos, en la comunicación con los estudiantes y los docentes, como también algunos métodos de estudio que se pueda aplicar en esta cuarentena y esta vida, digamos, académica virtual. Es una complicación que nosotros tenemos los estudiantes, como me imagino también los docentes, que es una situación nueva y de aprendizaje. Así que antes que nada agradecer al profesor Julián, que bueno, que que nos va a dar esta charla para que bueno, tengamos las mejores herramientas posibles para pasar esta cuarentena y esta cursada virtual, por lo menos de este cuatrimestre. Así que bueno, ahora toma la palabra el profesor y le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, pero esto por ahí se puede escuchar en otro momento, entonces a todos y a todas. Espero sea un espacio fructífero de intercambio entre profesores y estudiantes, como para poder justamente entre todos discutir y reflexionar sobre esta situación que nos atraviesa. En primer lugar, lo que me parece lo que tenemos que poder ubicarnos en dónde estamos en términos de que es una situación que nadie esperaba, ¿no? Y que eso es obvio, pero que no está de más recalcarlo desde el punto de vista de lo educativo, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la labor docente y de, digamos, el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es verdad que en los últimos años cada vez más hay la utilización de recursos tecnológicos y donde, bueno, van incorporando, ¿no?, prácticas en el estudio, en el abordaje de temas, las imágenes, en las comunicaciones, los foros, pero de golpe en 15, 20 días haber virtualizado las opciones de cursada, esto es alguien en la mayoría de las universidades, en algunas ya tenían campus más desarrollados, en otras menos, ¿sí? Particularmente FILO-UBA tiene un buen campus, pero para hacer un acompañamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, subir materiales de lectura, links y enlaces a videos, no para dictar, desde mi punto de vista, una cursada. Y de hecho incluso lo han reformado, digamos, en marzo, pero no es un campus que permitiría, me parece a mí, todavía al día de hoy, una cursada intensa, una cursada donde realmente lo más parecido a lo presencial, ¿sí? Donde uno le pueda sacar los frutos de mayor forma parecida a lo presencial. Entonces, ante esto es algo que, digamos, nadie esperaba y que tenemos que ir adaptándonos. Y eso requiere tiempos, ¿sí? Requiere tiempos y es un proceso. En ese sentido, yo creo que hay algo que es fundamental y que quizá en unos años ya no sea motivo de reflexión, pero que hoy lo es en forma muy temprana. No es lo mismo lo presencial que lo virtual. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero en primer lugar no es lo mismo, ¿sí? En lo presencial te ves cara a cara, ves gestos, tenés más posibilidades en un ambiente donde uno puede, en la transposición didáctica en una clase, irse una anécdota, digamos, hay ruidos y silencio. Hay otra cosa a la que estamos acostumbrados que esto no lo tiene, más allá de la posibilidad de algunas plataformas de hacer clases online. Eso es todo un problema en particular dentro de la que es una cursada virtual. En general, las cursadas virtuales que existían en las diversas áreas de posgrado o en algunas carreras de grado que fueron implementando, no en la UBA, pero sí en otras universidades, cursadas híbridas y mixtas entre una parte presencial en forma tradicional y una parte virtual, bueno, existía hasta eso el desarrollo de clases virtuales, pero generalmente esa virtualidad no era hacer una clase online. ¿Por qué? Porque para eso estaba lo presencial, ¿sí? Una clase en vivo, ¿sí? Donde haya
estudiantes que escuchan y un docente que habla. Ahora, muchas universidades trataron de adaptar sus campus a poder generar ese espacio de intercambio en vivo, online, que sería lo más parecido a un espacio físico, que yo igual creo que no es igual. Quizá entre unos años lo sea, y se vayan combinando, digamos. Pero bueno, hoy por lo hoy, yo extraño entrar a un aula y verlos sentados, que además a veces te convidan un mate, que uno usa el pizarrón. Acá se puede compartir un power y quizá, digamos, es más ordenado. Pero bueno, son hábitos a los que tenemos que ir cambiando. Entonces, en primer lugar, no es igual la virtualidad que lo presencial, y dentro, lo que existía hasta ahora era una virtualidad que acompañaba a lo presencial, y o en todo caso, en algunas universidades, algunas materias virtuales, eh, digamos, había un seguimiento que era asincrónico, es decir, que no era en el momento, digamos, que vos tenías que conectarte en un horario, ¿sí? Y eso, entonces, básicamente consistía en generar materiales que se pueden transmitir de forma virtual, lecturas, textos, y otro tipo de soportes, ¿sí? Como imágenes, videos, entrevistas, etcétera, que uno puede aprovechar el audio y la imagen para cubrir, complementar como soportes a lo que es una clase, ¿sí? Que un profesor da. Eh, Ahora, bueno, prácticamente la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, bueno, lo que ha implementado es tratar de, en el contexto actual, donde claramente las clases no van a volver, y donde por lo menos a las aulas, en principio yo diría que este año pareciera, ¿no? Por ahí, por lo menos los próximos meses, ¿sí? Eh, Particular universidad, la nuestra, en la cual el rectorado saca una resolución poniendo fechas, las unidades académicas tienen que tomar esa fecha, pero tienen cierto margen de autonomía, las facultades, ¿no? Para implementar en el marco de cierta normativa que se saca el rectorado, cómo será esa cursada, y no todos están haciendo lo mismo, entonces hay digamos, es bastante caótico, y además no todas tienen los mismos soportes. Entonces, en esa implementación que se fue dando, bueno, en FiloU hay un campus, como yo decía, que permite un acompañamiento, que permite que sobre todo las y los estudiantes puedan seguir, digamos, conectados a algo, a la materia, ¿sí? Ahora, en primer lugar, yo siento que no es la misma materia que dábamos en forma presencial, porque insisto, ni siquiera el campus soportaría reuniones en vivo online, ¿sí? Habría que usar las otras plataformas, el Zoom, el Jitsi. Bueno, ¿quién paga la cuenta de Zoom para ponernos una clase donde no se caiga la hora, donde entren quizá 100 estudiantes al mismo tiempo? No es tan sencillo. Entonces, no están todas las herramientas. Pero bueno, en principio, ¿yo qué le veo de positivo a todo esto? Digo, en estas primeras apreciaciones más generales, ¿no? Le veo como positivo que ustedes pueden, los estudiantes, seguir conectados, digamos, porque si decimos no hay más clases por un año hasta que cambie la situación, por un lado, ese día de riesgo de perder el cuatrimestre o el año lectivo. Yo cursaba en la época del 2001 y casi que perdimos el primer cuatrimestre del 2001, porque no había clases, porque el ajuste de los jubilados, el ajuste de los docentes universitarios, estábamos todos en la calle, el recorte del 13%, y la verdad que tuvimos menos clase que lo que era un cuatrimestre habitual. De las 16 semanas habríamos tenido 7 o 8, y aprobé igual 2 materias. Y por ahí fue una cursada donde tenías que leer más por tu cuenta, y encontrarte un rato en la puerta con los profesores en la calle, y te terminaban dando clase en la calle, y leer un teórico desgrabado del año anterior que complementaba lo que el profesor no pudo dar para ir al final mejor armado. Y yo estoy acá, soy profesor de la facultad, soy doctor de la universidad, soy investigador, digo, y ese cuatrimestre casi que de cursada física no tuvimos, y no teníamos todas estas herramientas que tenemos ahora. Entonces, digo, por un lado, digo, que no tiene que estar el miedo de, si no tenemos nada, si no tenemos lo habitual que teníamos antes, corremos el riesgo de perder el año, perder las materias, o perder la posibilidad de estudiar. No, hay que encontrar la vuelta cómo se hace en esa situación en la que estamos atravesando. Y me parece muy importante la idea de continuidad pedagógica que un poco lanzó el Ministerio para los diversos niveles, que haya algo y utilizar las herramientas que permitan que haya ese algo, ¿sí? Ahora, el problema es que esas herramientas, bueno, son diversas en cada SPAD, en cada nivel educativo, en cada universidad, y en Filo en particular es un campus que me parece que permite un acompañamiento mayor a lo que permitía el anterior, pero que no permite acercarse en un 80, 70% a lo que es el dictado semana a semana, donde vos tenés un profesor que en los espacios de teóricos te dan una visión general de la de los problemas de la materia, que en los prácticos trabajás en forma específica, tendrías que conectarte 2 veces con este formato de cátedra que tenemos, ¿no? 2 reuniones virtuales en la semana, tener internet para eso, bueno, digo, estamos en la mitad. Nosotros, ¿qué hacemos en nuestra materia? Damos guías de lectura semana a semana,
subimos guiones de clase, pero el campus no te permite subir más de 10 megas. Entonces lo tenés que subir o un enlace afuera del campus, o subir un audio o video que aguante 10 megas. Estamos hablando de 8, 10 minutos que podemos subir en términos de tiempo. Entonces no es lo mismo que dar 2 horas de clase. En síntesis, en esta primera aproximación, me parece positivo que ustedes puedan tener la posibilidad de estar en contacto con la materia, con los contenidos y con algún tipo de cursada. En este momento, en este primer momento de la pandemia y primer cuatrimestre, las condiciones son más limitadas, quizá con el tiempo se puedan ir estilizando y ordenando formatos de esta cursada. No obstante, como vuelvo a decir, no creo que sea lo mismo la cursada que veníamos teniendo las que tenemos. Dicho todo esto, me hago una pregunta. ¿Cómo impacta esto en su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿No? Y bueno, y esto me parece que no lo sabemos, porque por ahí algunos pueden decir, no, yo aprovecho la pandemia y leo el doble que antes, porque estoy en mi casa todo el día. Porque a veces los que no están en el ámbito educativo piensan eso de los docentes y las docentes y de los estudiantes. Y eso es relativo. Estás todo el día en tu casa, pero si tenés hijos, tenés que estar con los hijos. A mí me pasa eso. Tengo que dar clase, armar un guión de clase, subir un audio, hacer un Zoom con mis nenes que jugando a la mancha, a la escondida, acá dentro de casa, sin que puedan ver a los abuelos, sin que pueda yo contratar una niñera, sin que vayan al jardín y a la escuela, entonces, sin que vayan los amigos. Eso es un problema para los docentes y también para los estudiantes que cursan y que están en esa situación. Después la cuestión laboral, porque bueno, estudiabas y trabajabas, te quedaste sin trabajo, estás todo el día en tu casa, tú te estás comiendo la cabeza si te va a salir el IFE, si te aumentaron, si te vas a cobrar algo aunque sea la mitad del sueldo. Entonces, ¿con qué normalidad, con qué tranquilidad se puede aprovechar ese tiempo para leer más? ¿No? Entonces yo creo que, no sé si podríamos tomar esta primer cursada, este primer cuatrimestre y quizás este primer año, quizás los 2 o 3 que vengan, no lo sabemos, o el tiempo próximo que venga, de transformaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de cierta virtualización de la enseñanza por producto de la pandemia y la crisis sanitaria, no sé si es el cuatrimestre que podemos tomar como ejemplo. Otro aspecto importante a tener en cuenta en esta modalidad que nos encontramos es el tema del rendimiento académico, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con el ritmo de estudio, con lo que ustedes, digamos, van a transitar en esta cursada y qué logros van a obtener o poder realizar. La verdad que no hay una respuesta, porque lo estamos transitando. Entonces, a priori uno diría que no, que en principio no es al no ser lo mismo que la cursada presencial, como venía diciendo, lo que entendemos nosotros por un buen rendimiento académico, tenemos el modelo con otra modalidad de cursada. Entonces, uno podría decir, bueno, no es lo mismo, y capaz que hay buenos resultados de parte de ustedes también. Pero en principio, vuelvo a decir, seguramente sea este cuatrimestre al menos, ¿sí? Es una especie de prueba piloto, y entonces sean más desordenados esos rendimientos. Habrá muy buenos rendimientos medianos, digamos, pero también es un problema cómo entenderlos o evaluarlos que fueran buenos rendimientos, ¿sí? Porque no hay un seguimiento presencial como pasa y semanal, como pasa en las comisiones de trabajos prácticos, donde hay un contacto más fluido entre el docente y los estudiantes, un conocimiento, también la participación en clase. Bueno, hay un montón de cuestiones que por lo menos hoy no se pueden hacer en este cuatrimestre, en este ensayo, ¿sí? de virtualidad en la Facultad de Filosofía de la UBA, y entonces en principio yo diría que desconozco cuáles van a ser esos rendimientos de ustedes. Uno apela a que sean lo mejor posible, pero bueno, esto, como decía ayer, nos atraviesa a todos y no era algo esperado. En ese sentido, yo creo que lo que tiene que ver con la formación de ustedes, y bueno, se van a acordar como el año o el cuatrimestre típico que les tocó, o más que el cuatrimestre del año, la materia que les tocó en este momento, ¿no? Sea la que yo doy clases o la que sea, ¿no? Y en este caso ustedes, la que ustedes estén cursando, y les va a quedar grabado, como yo decía hace un rato, a mí me quedó grabado los finales y las materias que vi en el 2001. Otra anécdota es, en diciembre del 2001, yo había hablado de la primera parte del 2001 con la crisis, los cortes de ruta, la movilización social, ¿sí? Las huelgas docentes, el país estaba parado, estaba
estaba quebrando, estaba rompiendo. Pero en diciembre del 2001, yo daba un final el día 20 de diciembre, y el 19 dejé de estudiar, porque me fui a la tarde, me fui a la plaza. Y ya sabía, al otro día iba cerrado que pueda rendir o en qué condiciones iba a ir. En la facultad estuvo cerrada, se reprogramaron para el 27 de diciembre, y me quedó el de tal materia como el final atravesado por una semana donde no sabías quién te gobernaba, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digo, solamente ustedes van a tener este recuerdo. Desde el punto de vista de los contenidos, seguramente tengan un acceso que va a ser más, si quiere, van a recordar como un acceso a los contenidos a través de la computadora y a través de, con mucha más desde su individualidad y su transitar, que desde la relación ida y vuelta que se genera con el vínculo docente en el aula. Así que cómo eso va a repercutir me parece que es una caja de Pandora. Digamos. Hay quien le va a decir, ahí me vino mejor, porque estoy más acostumbrado a leer PDFs y a leer en mi casa, y me gusta estudiar solo, y otros van a decir, me falta todo lo otro que tenían las cursadas habituales. Entonces no, me parece difícil esbozar cómo va a afectar al rendimiento de ustedes. Y seguramente sea muy desagregada, muy resultados heterogéneos esta primera cursada así. Entonces también va a ser difícil evaluar, habría que tener 2 o 3 cursadas para ver realmente si un diagnóstico de cómo es este otro tipo de enseñanza. Pero también uno espera que no tener 2 o 3 cursadas así. Es lo que anhelamos todos, que esto pase de una vez, y que bueno, en todo caso quede como experiencia de la utilización de los recursos virtuales para complementar algo que me parece que tiene que ser áulico y presencial, ¿sí? Por lo menos en la formación de grado. En los posgrados puede ser otra cosa, son más específicos, más dirigidos, son cursos menos integrantes, pero en una materia de grado donde uno es su formación básica, inicial, y con la cual va a ser tu caja, tu mochila, tus herramientas para el resto, para lo que vas a continuar en el resto, me parece que tiene que ser a la forma habitual, ¿sí? Entonces, ojalá no tengamos 2 o 3 cursadas. Por otro lado, otra cuestión importante es el seguimiento de ustedes. ¿Por qué? Digamos, el seguimiento de ustedes y la permanencia y la continuidad. En ese sentido, primero que ya tienen que disponer digamos, de recursos virtuales, perdón, de herramientas que permitan el acceso a la virtualidad. Uno dice, bueno, cualquiera hoy tiene un teléfono, una tablet. Bueno, no es lo mismo leer desde un teléfono, un texto, un PDF, de estudio. Vos podés leer el diario, podés una nota de opinión, podés un chat, pero leer con el teléfono así un PDF de un autor que está discutiendo una tesis de la transición del feudalismo al capitalismo, o el carácter de las revoluciones en América Latina en letra chiquita, con el cuello doblado, bueno, ¿no? Hace mal físicamente, hace mal a la vista, entonces hay que tener un buen dispositivo, una computadora, una pantalla grande, ¿sí? En lo posible, si tienen posibilidad de imprimir, pero también el costo del papel, ¿sí? Hoy día, en negocios y determinados negocios cerrados, a los cuales y además no hay que moverse, entonces, en ese sentido, lo esencial, seguramente la mayoría termine leyendo desde los soportes, digamos, como computadora. Bueno, o teléfono. Es recomendable una computadora, no un teléfono. Y por otro lado, el acceso, la famosa conectividad, ¿no? Porque no es lo mismo mandar un WhatsApp o un chat que conectarte un buen rato para descargar materiales o para ser parte de un foro de consulta, o, en el mejor de los casos, aquellos docentes que puedan tener también el tiempo, la disposición de armar una parte de un contacto semanal o cada tanto online, en vivo, como para conocerse de alguna manera y reemplazar eso áulico que nos falta, necesitas wifi, banda ancha, digamos, ¿no? Porque una vez te puedes conectar con datos de tu casa, de tu teléfono, pero conectarte una vez por semana o sistemáticamente, ¿sí? A un espacio de intercambio, necesitas conectividad. Y bueno, en momentos de crisis, ¿sí? Como económica, que la pandemia profundiza, no en todos los lugares la conexión a internet, digamos, cada hogar, cada familia tiene un abono a conexión a internet para esto, ¿sí? Lo que permita esto. Pasa en muchos hogares que también las computadoras son compartidas por los hermanos que estudian, por la madre que tiene que hacer teletrabajo, o el padre, o el hermano que está en la escuela y necesita la actividad. Entonces, sin duda, digamos, cuando uno se anota en un curso virtual, como los que existen, tanto en algunas carreras de grado más chicas, que existen en modalidad semipresencial y virtual en algunas otras universidades, o carreras de posgrado, ¿sí? Estamos hablando de que vos ya te inscribís sabiendo que va a ser virtual. Entonces vos ya sabés que vas a tener que conectarte tales días a tal horario, o tener cierto tipo de recursos como una computadora
y poder acceder a ella en determinado momento. Entonces vos ya lo sabés de antemano. Acá no lo sabíamos de antemano. Entonces por eso digo, este primer ensayo es muy atípico. Quizá del cuatrimestre que viene, el año que viene, si sigue un híbrido entre lo presencial, cuando se puede volver a las aulas, y lo virtual, vos ya sabés de antemano que parte vas a tener que bajarte archivos de la computadora, conectarte cada tanto, entonces lo podés prever. Pero sin duda acá hay un corte de quién tiene más o quién tiene menos acceso a esos recursos tecnológicos, ¿sí? Porque, insisto, no se puede cursar por un celular, desde mi punto de vista, ¿sí? Hay que estar cómodos, tener una buena pantalla, un buen lugar donde leer los textos. Y por otro lado también me preocupa un poco esta cuestión de la individualidad, porque uno está desde su casa, ¿no? Yo como estoy acá en mi estudio, estoy solo, conectado. Bueno, y ustedes cuando estudian, porque en el aula están con otros y otras, digamos, y además es muy, sobre todo, por lo menos el estudio, creo que en cualquier disciplina, por lo menos en las ciencias sociales y humanidades, mi experiencia como estudiante de filo ha sido estudiar en grupo, juntarse para estudiar para un parcial, para un final, más allá que después sea individual la evaluación, intercambiar posiciones sobre las lecturas, qué entendiste de Hobsbawm, qué entendiste de Maurice Dobb. Bueno, para las revoluciones latinoamericanas, Ansaldi discute las tesis tradicionales, entonces, bueno, vos repartir qué repone cada uno y discutir esas posturas, lecturas de los textos, síntesis de los textos que uno comparte, ¿sí? Porque eso existe y está bien, porque se socializa el conocimiento, y sobre todo la discusión y el aprendizaje grupal. Eso es algo que, bueno, uno lo puede hacer virtualmente, un Sheet, un Zoom, ¿sí? Un chat, un foro, te conectan 4 o 5, pero bueno, otra vez lo mismo. Necesitas computadora, necesitas internet, necesitas un lugar específico para hacerlo, por ahí puede resolverlo, pero me parece que también que hay que adaptarse a buscar esos espacios y no es lo mismo la costumbre que uno tenía de hacerlos personalmente. Entonces, también hay que no desalentar el estudio colectivo, ya sea estudiar para un parcial o también digamos, mientras yo estudiaba para los parciales, tenía espacios y grupos de estudio por ahí paralelos que profundizábamos con otras lecturas, ¿sí? Con lecturas más formativas, ¿sí? Bueno, todo eso es algo que me parece que tiene nuestro estudiantado en la facultad y que no hay que perderlo. Y el tema, no digo que no se pueda hacer en términos virtuales, pero cómo se hace, quiénes lo pueden hacer, cuándo lo hacen, bueno, será toda una construcción, y como siempre apelando a que nunca se abandone esta cuestión tradicional del verse cara a cara, ¿no? Entonces, esta cuestión de los hábitos y las formas de estudio, ¿sí? Nuevas que impone la virtualidad, tienen que no desalentar la permanencia y la continuidad de los estudiantes. Uno puede tener inscrito en una materia 50 personas, 50 estudiantes, bueno, ¿cuántos van a seguir semana a semana las nuevas herramientas virtuales? Uno puede decir, bueno, ¿cuántos iban al práctico a cursar? Muchos faltaban, bueno, está bien, muchos abandonaban y dejaban la materia, pero ahora los márgenes de permanencia, ¿sí? Y de terminalidad de las materias y de la carrera seguramente se reestructuren con esta nueva modalidad, y hay que ver, tratar de hacer de que no pase, por lo menos que no se produzca una merma en la deserción y en la permanencia del estudiantado, ¿sí? Esa es otra preocupación que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Así que, en principio, bueno, estas son las primeras apreciaciones que a mí como docente me surgen de esta experiencia nueva que se está desarrollando, en particular en la Facultad de Filosofía y Letras, pero como vuelvo a decir, en el conjunto de otras universidades, en todo el sistema educativo, y que me parece, rescato la doble dimensión. Por un lado, que ustedes, las y los estudiantes, no pierdan la posibilidad de cursar algo, de acceder al estudio, a los contenidos, pero por otro lado marcando que es una forma que bueno, es nueva, y que no es lo pensado, y que entonces va a haber que ver cómo nos adaptamos, ¿sí? De acá a un mediano plazo, y ver qué resultados tiene. Entonces, me parece que hay que combinar, digamos, esas dos cuestiones. Ser cautos en los logros inmediatos de esta nueva modalidad, pero también que ustedes puedan no perder, digamos, una continuidad pedagógica y que les pueda ser útil para seguir estudiando, ¿no? Porque lo que uno quiere, ustedes quieren estudiar, nosotros queremos enseñar, digamos, ¿sí? Entonces hay que poder sostener eso, pero bueno,
ser cautos en cómo en todo caso esto va a repercutir en un futuro inmediato con reformas, porque por ahí se puede volver a las aulas, pero no se puede volver más de 10 personas, 15 personas, clases de consulta, alguna clase especial. Entonces seguramente seguiremos usando la virtualidad. Ahora, si me hablan de acá a un mediano plazo reemplazar todo por la virtualidad, les diría que no es productivo, me parece, para su proceso de enseñanza-aprendizaje ni para nuestra tarea docente. Entonces, eso también hay que ver, poner la lupa, digamos, a lo que va a pasar acá a un mediano plazo. Bien, en síntesis, como decía, es algo que ustedes se tienen que adaptar a algo nuevo como estudiantes y nosotros, los y las docentes, también tenemos que adaptarnos. Y en esa construcción, bueno, en esa interacción se va transitando este escenario que hasta el 18 de marzo o 15 de marzo, por una fecha, una semana antes que empiece el cuatrimestre, no estaba pensado. Entonces, vuelvo a remarcar lo positivo de poder decir, bueno, no se cortó la enseñanza y puede continuar, pero también, vuelvo a decir, ser cautos, ¿sí? Y tomar como una experiencia híbrida y de ensayo esto que estamos transitando y no tomar ni que va a ser definitivo, ni que tampoco tenerle miedo, me parece, a que se va a instalar la educación virtual y nunca más vamos a pisar los pasillos de filo. ¿Sí? Yo creo que eso no va a pasar, más allá que en otras áreas de la economía, el teletrabajo sea una herramienta de las empresas para disciplinar a los trabajadores y que trabajan de sus casas y exigir de otra manera. Puede pasar en otras áreas de trabajo, me parece que en la educación no, es un área específica, compleja, con toda una historia, desarrollo y un paquete sociocultural en la Argentina que me parece que no se va a perder, por lo menos esa es mi idea, ¿sí? Si la situación se agravase al estilo Brasil o Estados Unidos, que esperemos que no, en miles de contagios y un escenario más catastrófico, vuelvo a decir, tampoco sería muy grave si un cuatrimestre no se cursa o se cursa muy poco. Digamos, estamos pensando de una formación de años en la universidad, entonces vuelvo a decir cuatrimestre más, cuatrimestre menos, también me pongo de ese otro costado, ¿sí? Yo recién rescaté lo bueno de seguir y de que haya continuidad. Ahora me pongo en otro costado, como decía yo, y bueno, si uno pierde un cuatrimestre tampoco es tan grave. Si uno pierde un año y no hay una salida, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿sí? Pero como para poder balancear las dos posiciones. Así que me parece que y también ser ingeniosos en cómo rebuscársela en este momento, ¿no? Bueno, si el campus no permite X herramienta y otras, poder adaptarlas, circularlas, ¿sí? Y no pensar también, me parece a mí del lado de ustedes, o los invito, ¿no? A que tampoco va a ser la misma cursada que antes, no demandar la misma cursada, pero en términos virtual. Quiero clase todas las semanas, necesito el práctico, tengo que sí o sí llegar a tal fecha de parcial, bueno, no, estamos ensayando, ¿sí? Entonces, también ser pacientes del lado de ustedes y pensar que nosotros a veces nos tenemos que manejar con una resolución de la facultad, con en el medio una resolución del rectorado, digamos, sin un campus que todavía tenga las herramientas como para quizá que esta cursada sea más prolija. Digo, si yo quisiera dar clases virtuales, pero online, para poder que haya consultas en el momento, porque por ahí los foros ya son más diferidas las consultas, existen y es una buena herramienta un foro, pero uno pueden consultarla unos días después. Si yo quiero que una clase donde ustedes puedan escuchar en el momento y hacerme consultas, la plataforma de la facultad no me la permite. Entonces tengo que irme al Jitsi, al Zoom, al Google Meet, etcétera. ¿Quién lo paga eso? ¿Quién no lo paga? ¿Quién tiene conectividad para eso? Conectándose a la página de la facultad, ustedes no gastarían datos. ¿Sí? Sí, sí, sería gratis la conectividad, en cambio si se conectan a otra página, ya insume tener además un buen soporte Wi-Fi más que datos. Entonces, bueno, no podemos hoy con las herramientas que tenemos hacer lo más parecido a lo presencial en forma virtual. Se hace esto que se está haciendo y los resultados van a ser también diferentes, inciertos. Entonces hay que poner un poco de todos lados y tratar de sacar adelante un año, una cursada y una situación, también en la historia, están estudiando historia, una situación muy atípica, ¿no? Que por ahí en unos años va a ser, digamos, trabajada, investigada y reflexionada. Les invito a eso también ustedes en un futuro, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias antes que
decir algunas palabras. Muchas gracias al profesor, que bueno, que nos dio algunas herramientas y también a problematizar esta situación. Nosotros decidimos hacer este espacio, nosotros como agrupación estudiantil, ante la incertidumbre, la falta de organización que generalmente que tuvo las autoridades ante esta situación. Como bien dijo el profe, antes de la cuarentena nosotros íbamos a hacer una cursada normal y no imaginamos esta situación y esta modalidad que estamos sobrellevando. Y para cerrar, me gustaría tomar algunos lineamientos que dijo el profe acerca de que, bueno, que justamente es atípico esta situación, y que lo atípico lleva también a una cuestión de falta de experiencia, ¿no? Entonces, como dijo el profesor, va a haber pruebas, errores, y que seguramente vaya a haber una modificación en nuestro estudio sin que sea, digamos, como dijo el profe, una cuestión de que sea 100% virtual. Este, y por otra cuestión también que me pareció muy importante es la individualidad, ¿no? Cómo se está desarrollando eso. Y que bueno, y las distintas recomendaciones que dijo el profe, por ejemplo, lo que es que la comunicación, que haya una buena conectividad, ¿no? Que no leer PDFs en celular por una cuestión de postura lo ideal puede ser una computadora o la misma fotocopia, eso dependiendo obviamente de la situación de cada persona, de cada familia. Pero bueno, esa básicamente era nuestra charla, brindar un apoyo a los estudiantes en este cuatrimestre, por lo menos de mínima. Hay que ver si el segundo no se estira. Así que bueno, agradecer nuevamente al profesor, a Julián, que nos dio algunos tips y nos dio también algunos conocimientos y experiencias que tuvo en sus años de estudiante. Así que bueno, nos despedimos y seguramente nos volveremos a ver.